doctora Silvia. ¡Qué alegría! Me llena de alegría que esté hoy con nosotros. Le doy la bienvenida a esta sala virtual. Desde el momento en que supe que iba a estar hoy con nosotros, estaba muy, muy feliz. Ay, Quiero tan saludar querida. a todos los notarios que nos están acompañando hoy. Es una conferencia muy interesante y muy importante. Y pues agradecerle muy especialmente a nuestra colega, ex colega, la doctora Silvia Rugeles, que nos acompañó en todo lo que tiene que ver con los destinos del notariado, haciendo un trabajo también gremial, no solamente como notaria, sino siendo una mujer muy participativa y muy valiosa. Muchísimas gracias, doctora Silvia, por estar el día de hoy con nosotros. Le cedo la palabra al doctor Juan Carlos, que es nuestro coordinador. Doctor Juan Carlos. Doctora Adriana, buenas noches. Ay, gracias, Adrianita, gracias, Juan Carlos. De verdad que me siento súper emocionada porque nunca he dejado de sentirme notaria y sentirme unida a ustedes, a tantas vivencias, 28 años, imagínense, y bueno, tantas cosas vividas, como tú dijiste, en la parte gremial, en tantas luchas, en tantas cosas interesantes e importantes, ¿no? Es muy emocionante poder estar aquí y ver tantas caras tan queridas y que no olvido nunca ni olvidaré. Todos expresamos la misma satisfacción, la alegría inmensa, la gratitud porque aceptaste nuestra invitación a acompañarnos en esta tarde. Bueno, son las 6 en punto. Presentamos a la doctora Silvia, que para muchos pues no requiere presentación porque ya la conocemos en todas las lides en beneficio de nuestra gremiación, pero para quienes no son notarios o para quienes recién llegan a estas actividades, la doctora Silvia Rugeles de Rugeles es doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana en Bogotá, tiene especialización en Derecho Comercial de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y en Derecho Comercial de la misma Universidad Javeriana y especialista en Derecho Notarial y Registral por la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La doctora Silvia se desempeñó, como ya nos lo acaba de contar, durante 28 años como notaria segunda de Bucaramanga. Ha sido y sigue siendo docente de la Universidad de Santo Tomás en Bucaramanga, en la Facultad de Derecho. Tiene a su cargo la asignatura precisamente de Notariado y Registro. También trabajó como abogada en la División de Vivienda de la Superintendencia Bancaria y es autora del libro La actividad notarial frente a la constitución de sociedades con aporte de industria. Doctora Silvia, de verdad, repito, aunque me vuelva cansón, que es una alegría inmensa tenerte esta noche en la sala de Unovoc. Pues bueno, nos acompañas casi todos los miércoles, pero qué rico que hoy lo haces en calidad de expositora con este tema tan importante en el quehacer nuestro de todos los días, la unión marital de hecho. Les cuento que la doctora Silvia fue ponente de la Ley 54 de 1990. Es la persona que, por ende, nos va a hablar con mucha autoridad, con mucho conocimiento, con la dulzura y esa pedagogía que la caracteriza. Muchas gracias a todos por estar esta noche, como todos los miércoles, con nosotros. Excusen que no los saludamos a uno por uno porque si no, no terminaríamos. Doctora Silvia, esta sala es tuya. Qué rico, de verdad, poderte escuchar. Como metodología, le recordamos a todos los participantes, la doctora Silvia inicialmente hará su exposición y luego abriremos un espacio para preguntas, 20, 25, 30 minutos, y al final de la noche, pues de nuestra conferencia, el doctor Héctor Cintura nos va a compartir algo que nos motiva y que nos interesa mucho a todos los notarios. Doctora Silvia, sin más preámbulos, bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, doctora Adriana. Primero, felicitarlos por este espacio que ustedes han institucionalizado a través de Unovoc.
Realmente esta es una de las labores más importantes en el notariado, tener la posibilidad de que constantemente, permanentemente, semanalmente, haya una posibilidad de que todos los notarios intercambien conocimientos y se enriquezcan en las distintas situaciones jurídicas que atañen al ejercicio de la labor notarial. Esto de verdad es muy loable, doctora Adriana, doctor Juan Carlos, y los felicito por esta excelente labor. Bueno, ya no soy profesora de la Universidad de Santo Tomás, pero estuve de profesora de la universidad bastante tiempo en Derecho Notarial y Registral. Y bueno, vamos al grano. Como dijo el doctor Juan Carlos, yo fui ponente de la Ley 54 del 90. Fue pues un avance importantísimo en la legislación. Fuimos 3 mujeres en la Cámara, María Cristina Ocampo y María Isabel Mejía Marulanda, y en el Senado yo en la Comisión Primera, quienes impulsamos esta ley que venía a subsanar una injusticia muy grande que existía en Colombia para las parejas de hecho. Realmente la realidad de Colombia es que en todos los tiempos, en todas las épocas, existían parejas de hecho. Parejas que nunca contrajeron ni han contraído un vínculo, y que en el momento en que esa pareja se separaba o moría uno de los dos, pues quedaba totalmente desprotegido el compañero o la compañera. Entonces, esta ley, inclusive muy importante, se adelantó a la Constitución del 91, porque en la Constitución del 91 ya vino la Constitución a reconocer que en Colombia había familias de hecho, pero en el 90 todavía no. Entonces, pues es una ley que surgió pues con dificultades en un Congreso bastante machista. En el Senado solo éramos 2 mujeres, pero que tuvo pues una aprobación importante, y de ahí que fue realidad en el 90. Bueno, la ley, como reitero, vino a solucionar una tremenda injusticia, porque hasta ese momento las personas que tenían una unión de hecho solamente podían tener derecho a una participación en los bienes que se hubieran producido o obtenido durante la convivencia, a través de una figura que la Corte Suprema estableció en el año de 1935, que fue la sociedad de hecho. Pero la sociedad de hecho, pues es una sociedad comercial. Entonces, la sociedad de hecho no respondía a aquellas parejas que se unían solamente con el ánimo de formar familia. Se unían por amor, para formar familia. No se unían con ánimo societatis, que es uno de los requisitos de la sociedad de hecho. No hacían aportes, no repartían utilidades. Por lo tanto, bien difícil era obtener que se reconociera esta sociedad de hecho para darle participación al compañero o a la compañera. Desafortunadamente, pues casi siempre en esa época era a la compañera, porque pues era una época en que las mujeres se dedicaban a las labores domésticas, a la crianza y cuidado de los hijos. El hombre producía, el hombre adquiría, y al morir el señor, pues la señora quedaba absolutamente desprotegida. Entonces, esta fue una gran reivindicación para poder obtener los efectos económicos a las uniones de hecho. También hubo un gran logro muy importante, y es que superamos con la Ley 54 del 90 el término peyorativo de hablar de concubinarios, de concubinos, de concubinato. Hasta ese momento esa era la forma de conocer a quienes vivían sin matrimonio. Era un concubinato, eran concubinarios, y a partir de este momento se cambió esa expresión y se habló de unión marital de hecho y de compañero y de compañera permanente. Entonces, ese fue el primer paso que se dio en el 90. Obviamente la ley no fue perfecta.
y permítanme contarles pues la razón fundamental por la cual al llegar al Senado no se pudieron hacer modificaciones profundas, porque en esa época el reglamento de las leyes era de si se modificaba tenía que regresar nuevamente a la Cámara para que aceptaran las modificaciones, y ya estaba por acabarse la legislatura y no hubiéramos logrado la ley. Entonces, afortunadamente, y eso es lo que vamos a hablar hoy, afortunadamente la jurisprudencia se encargó de ir enriqueciendo la ley a través de los años. Tímidamente, sí, tímidamente. Este es un país pues muy conservador en esas costumbres, muy católico, y por supuesto dar los pasos hacia el reconocimiento de las parejas que no se casan, pues requiere tener mente abierta. Y por eso todos los reconocimientos jurisprudenciales, vamos a verlo, fueron después del 91, inclusive bastante después, pues ya con fundamento reitero, en la Constitución del 91, que reconoció la familia de hecho. Entonces, por esa razón, hoy me voy a dedicar más que todo a hablar de los avances jurisprudenciales, porque yo sé que ustedes todos, notarios, abogados ilustres, estudiosísimos, pues se conocen la ley 54 a profundidad. Todos los días tenemos que utilizarla en nuestra labor notarial. Pero es muy importante porque hay temas que no son pacíficos en la ley 54 y en su interpretación. Entonces, valga la pena resaltar que me he fundamentado en un libro de un magistrado del Tribunal de Bucaramanga que se llama Antonio Borges Orduz, que se llama Unión Marital de Hecho y Sociedad Patrimonial. Inclusive, valga la pena recordar, cuando yo hice la ponencia para el segundo debate en el Senado, el doctor Antonio Borges era juez civil en el Socorro, mi tierra, y me colaboró él con el doctor Avelino Calderón en revisar la parte jurídica y en ayudarme a hacer la ponencia. Y bueno, con el correr de los años fue un tema que siempre le llamó la atención, y escribe este libro, que es un libro muy interesante porque tiene la recopilación de todas las sentencias de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional que han tenido avances en la interpretación y en la aplicación de la Ley 54 de 1990. Entonces, empecemos. La Ley 54 del 90, pues vamos a empezar con su definición en el artículo primero. Obviamente, en ese momento se hablaba de la unión entre un hombre y una mujer, uniones heterosexuales, que en el 2007 la Corte, en sentencia 075 del 2007, extendió los efectos a las uniones de parejas de un mismo sexo. Entonces, en el 2007, a partir del 2007, la Corte dijo: la ausencia de protección en el ámbito patrimonial para la pareja homosexual resulta lesiva de la dignidad de la persona humana, es contraria al libre desarrollo de la personalidad, comporta una forma de discriminación proscrita por la Constitución. Entonces, este fue el primer avance. Ya no es entre un hombre y una mujer, sino que también es entre parejas del mismo sexo. Bueno, continúa el artículo 54 diciendo que es una pareja que hace una comunidad de vida permanente y singular. Sobre la permanencia, también la Corte se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, obviamente diciendo que la convivencia no puede ser algo ocasional, un noviazgo o encuentros ocasionales entre una pareja, no significa una comunidad de vida permanente.
Pero asimismo, como dice eso, en otras sentencias dice que la notoriedad no es absolutamente necesaria, porque pues es obvio, dice la misma Corte, que muchas parejas en esta situación tienen relaciones más o menos clandestinas o clandestinas, y que entonces, aun cuando la prueba sea difícil, cuando hay clandestinidad, no significa que habiendo clandestinidad no, o sea, que no haya la notoriedad y la publicidad, no haya una comunidad de vida permanente. Claro, esto estamos hablando, obvio, en el plano de judicial, ¿no? Porque cuando van a nuestra notaría y afirman que tienen la comunidad de vida, pues ellos están aceptando ambos que están en unión marital de hecho. Pero cuando hay un litigio, como ha habido cientos, esta comunidad de vida permanente, la Corte ha dicho que no se necesita que sea pública y que las infidelidades, óiganlo bien, que las infidelidades no descalifican la unión marital de hecho. Y hay una sentencia muy especial en donde, que es del 12 de diciembre de 2012, que es la misma sentencia que ratifica la retrospectividad de la ley. Entonces, esto es muy importante, o sea, la ley hasta ese momento, desde cuando inició la ley, pues se consideraba que a partir de la vigencia de la ley 54 del año 90, era que se podían reconocer las uniones maritales de hecho. Pues bien, la Corte dijo no, la ley es retrospectiva, o sea que para aquellas parejas que en el año 90 venían viviendo en una comunidad de vida permanente y singular, se les aplica la ley con las mismas consecuencias, con las mismas causales, porque la Corte consideró que era retrospectiva. Y eso lo dijo en el 12 de diciembre de 2012. Bueno, la singularidad, por supuesto, la singularidad, pues somos un país de costumbres conservadoras y bueno, por supuesto, la ley no perseguía pues promover la promiscuidad en las parejas, ¿no? Entonces, pues lo digo, entre un hombre y una mujer que hacen vida permanente y singular. O sea, no se pueden tener dos uniones maritales al tiempo, ni dos convivencias al tiempo, o pues se pueden tener, por supuesto, pero la ley no las reconocería. O sea, la ley no la reconoce sino cuando es una unión singular y permanente. Bueno, y aquí viene el primer tema que no es muy, que recibe muchísimas interpretaciones, y es el tema de los 2 años, es el tema de los 2 años. Pues si nosotros vamos a la ley, el artículo 2 dice: se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes si hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio. Esa es la primera. Bueno, también tiene la otra excepción cuando teniendo matrimonio las sociedades conyugales anteriores estén disueltas. Pero sobre esto de los 2 años, es un tema muy importante porque el doctor Antonio Borges, que reitero es magistrado del Tribunal Superior de Bucaramanga hoy, y pues yo pienso que el legislador no pretendió que los 2 años fueran requisitos de la unión marital, sino que los 2 años fueran requisito de la sociedad patrimonial para que se presuma la sociedad patrimonial. Sin embargo, durante mucho tiempo y reiteradamente, y se continúa aplicando, que se necesitan 2 años para que haya
unión marital de hecho. Entonces, el doctor Antonio Borges, y por supuesto tesis que comparto, dice que no se necesitan los 2 años para la unión marital de hecho. O sea, vamos a distinguir entre 2 situaciones jurídicas distintas. La unión marital de hecho, o sea, la unión entre 2 personas que quieren hacer una vida familiar, es una situación jurídica. Y la sociedad patrimonial es otra situación jurídica que es consecuencia de la unión marital. Entonces, este tema lo trató inclusive una paisana mía, la doctora Ruth Marina Díaz, en sentencia de la Corte Suprema el 28 de noviembre de 2012, cuando dice que para la Corte es claro que los 2 años no se necesitan para que haya unión marital de hecho. Y dice, para la Corte, al casar la sentencia, recuerda su propia jurisprudencia en torno de las exigencias para la conformación de la unión marital de hecho, en la que no ha planteado tales presupuestos en la forma en que lo hace el tribunal. Estaba casando una sentencia del Tribunal de Pasto. Resalta cómo si las exigencias que consagra el artículo 2 de la Ley 54 del 90 no se cumplen, para la Corte no surge la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, pero sí puede surgir la unión marital de hecho. Entonces, este es un tema fundamental porque perfectamente pueden venir a nuestros despachos notariales a declarar la unión marital de hecho una pareja que lleva viviendo 6 meses, que lleva viviendo 1 año, que lleva viviendo 3 meses, es decir, que no lleva los 2 años de convivencia. Y entonces diríamos, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué declara la unión marital de hecho? Bueno, pues la unión marital de hecho tiene unas consecuencias muy importantes, porque recordemos que dice para todos los efectos civiles rige la unión marital de hecho. Entonces, en primer lugar, la unión marital de hecho es un estado civil. Esto también surge por sentencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte dice que es un estado civil. Y aquí vino una controversia muy interesante para nosotros que somos registradores del estado civil. Y es que quienes no estaban de acuerdo con que fuera un estado civil, decían, bueno, un momento, pero es que el estado civil es indisponible, indivisible e imprescriptible. Y entonces, al permitir que con una declaración de una pareja que está declarando la unión marital de hecho, está estableciendo un estado civil, estaríamos considerando que sí es disponible. Pues bien, la Corte dijo, es que eso de la indisponibilidad no es tan absoluto. Porque, por ejemplo, cuando un padre reconoce a un hijo extramatrimonial a través de una escritura pública, está estableciendo un estado civil por un acto jurídico. Lo mismo cuando firma el folio del registro civil, cuando lo hace a través de un testamento. El matrimonio es un acto jurídico que genera un estado civil por una disponibilidad o una decisión de 2 personas. Lo mismo el divorcio por mutuo acuerdo, lo mismo la adopción. Entonces, fundamentado en esto, la Corte dijo, la declaración de unión marital de hecho genera un estado civil. Entonces, señores notarios, podemos ir al libro de varios a hacer la anotación respectiva cuando declaremos una unión marital de hecho, porque genera un estado civil. Pero de aquí surgió otra consecuencia muy importante, porque como vamos a ver, y todos lo saben ya, la acción para pedir la declaración de la sociedad patrimonial tiene un término de prescripción muy corto. Pues bien, la Corte, al decir que la declaración de la unión marital de hecho, solita ella, genera un estado civil, considera que por ser un estado civil, esa acción es imprescriptible.
Sí, doctora, hay algunas preguntas sobre la sociedad patrimonial. Ya voy para allá, sobre los 2 años. Estoy hablando en este momento de la unión marital de hecho, o sea, de una pareja que decide, supongamos que, bueno, no sé, que tienen peligro de muerte, que, bueno, hay muchas posibilidades, decide ir a la notaría, no llevan los 2 años y decide ir y declarar, señor notario, señora notaria, vengo a declarar la unión marital de hecho. Entonces el notario o la notaria les dicen, ¿cuánto llevan viviendo? Dice, 6 meses. Ah, no, yo no le puedo declarar la unión marital de hecho. No, señores, no, no podemos negarnos. Va a declarar la unión marital de hecho. ¿Para qué? Para que tenga efectos civiles. Entonces, ¿cuáles son los efectos civiles? Los derechos de alimentos, los derechos de socorro y ayuda mutua y el derecho de adoptar, por ejemplo. La Corte también ya lo dijo. O sea, los compañeros permanentes pueden adoptar el hijo del otro compañero o adoptar un niño. Y para eso requieren solo que tengan declarada la unión marital de hecho. Entonces, espero que esto quede muy claro y les reitero, la sentencia del 11 de marzo de 2009, bueno, es la que dice que la declaración de existencia de la unión marital de hecho es materia de orden público propia de la situación familiar del Estado civil y es indisponible e imprescriptible, lo cual no obsta para que las partes la declaren por mutuo consenso en escritura pública o en acta de conciliación, en tanto el Estado civil dimana de los hechos, actos o providencias que lo determinan. Pero reitero que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 28 de noviembre de 2012 y sentencia de la Corte Constitucional COSI 174 del 96, reiteran que los requisitos de la unión marital de hecho no son los del artículo 2, que son los de la sociedad patrimonial. Entonces, este es un punto bien importante, bien interesante para nuestra labor notarial. Bueno, entonces ahora sí vamos a la sociedad patrimonial. Entonces ahora sí vamos al artículo 2 de la sociedad patrimonial, que volvemos a leer. Cuando exista, entonces se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente. Miren que este artículo 2, la intención del artículo 2 es para aquellos casos en que hay discrepancias y hay que acudir a la declaración judicial. Entonces, le dice, señores, si ustedes tienen una convivencia de 2 años, se presume que hay sociedad patrimonial, se presume, siempre y cuando que haya 2 años y que de convivencia y que ninguno de los dos tenga matrimonio anterior o con otra persona. De Diana Real Suescu, sí, ahora contesto esa pregunta, muy interesante. Y obviamente también dice que para esa presunción, cuando exista un vínculo matrimonial anterior de uno o de ambos compañeros, se requiere que las sociedades conyugales estén disueltas. La ley había hablado de disueltas y liquidadas y la Corte estableció que solo se necesitaba la disolución. Este artículo pues tiene la intención de que no haya, digamos, simultaneidad entre las sociedades conyugales, entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial. Bueno, ahí en el chat vi una pregunta de alguien que dice, entonces yo puedo declarar la unión marital, de hecho, esto antes, con un día de convivencia, sí. Bueno, entonces continuamos. Entonces, primera conclusión, ¿sí? Primera conclusión, que es la jurisprudencia del Tribunal de Bucaramanga y de la Corte Suprema de Justicia, es que la unión marital de hecho se puede declarar solita, sin necesidad de que haya 2 años de convivencia,
pero sí, obviamente, que haya la comunidad de vida permanente y la singularidad. ¿Para qué? Para que haya efectos civiles. ¿Cuáles efectos civiles? Los derechos de alimento, el derecho de auxilio, socorro y ayuda mutua, el derecho para poder adoptar. Entonces, derechos muy importantes de todas maneras desde el punto de vista humano y familiar. Bueno, entonces ahora sí venimos a la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes. Bueno, aquí también ha habido, es un tema, ahí sí digo, también no pacífico, no pacífico. El Tribunal de Bucaramanga, digamos, en estricta interpretación de la Ley 54, cuando dice se presume sociedad patrimonial, ha aplicado la ley diciendo que los 2 años son para que haya presunción, pero que se puede probar la sociedad patrimonial o la existencia de la unión marital por otros medios de prueba, que los 2 años son para que haya presunción. Acordémonos de la presunción, como se presume la concepción, se presume. Entonces, sin embargo, la Corte en esto sí no ha avanzado. O sea, la Corte en eso sí ha sido reiterativa, que para que haya sociedad patrimonial se requiere que haya 2 años de convivencia. Entonces, ha llegado la Corte, por ejemplo, que esto es muy importante, ha llegado la Corte, por ejemplo, a declarar que hubo unión marital, pero que no hubo sociedad patrimonial, porque dice, sí señor, ellos vivieron por 1 año y medio, por 6 meses, pero no vivieron por 2 años. Entonces, sí hubo una unión marital de hecho, pero no hubo sociedad patrimonial porque no hubo los 2 años. En esos casos, ¿qué pasa? Y esto es importante traerlo a colación. Esos compañeros permanentes que fueron a la Corte para que le reconociera sus derechos patrimoniales, les toca acudir a la vieja sentencia del 35 y probar que entre ellos fue una sociedad de hecho comercial. O sea, cosa que es bien difícil cuando las personas se unen para formar familia, porque se aman, porque se quieren, porque quieren compartir la vida, pero no porque quieren poner un negocio, ni porque quieren hacer aportes, ni tienen ánimos de asociarse, el ánimo societatis no lo tienen. Entonces, esa es la única opción que les queda a aquellos que la Corte les declara la unión marital, pero no la sociedad patrimonial. Entonces continuamos. Entonces, con la sociedad patrimonial, entonces queda claro, para la Corte se requieren los 2 años y se requiere que no haya vínculo anterior o existiendo vínculo anterior, que esas sociedades conyugales estén disueltas. El Tribunal de Bucaramanga, reitero, ha insistido en que eso es solamente para la presunción, que los 2 años y los otros requisitos son para la presunción, pero no ha servido nada porque la Corte reitera que sí se necesitan los 2 años, que sí se necesitan los 2 años para la sociedad patrimonial. Ahora vamos a algo también muy interesante, que es qué bienes integran la sociedad patrimonial, porque miren que hay algunas diferencias con la sociedad conyugal. Si nos vamos al artículo 3º de la Ley 54 del 90, dice, el patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenecen por partes iguales a ambos compañeros permanentes. Entonces la ley estableció un requisito, que fuera el patrimonio producto del trabajo, socorro y ayuda mutua. En cambio, en la sociedad conyugal, recordemos que todos los bienes que ingresen a título oneroso después del matrimonio ingresan a la sociedad conyugal. Aquí no, solo los productos del socorro, trabajo y ayuda mutua. Entonces, si se llegare a aprobar en un proceso o si en una conciliación de nosotros, una de las partes dice, perdón, ese bien es propio mío porque no fue
producto del socorro, trabajo y ayuda mutua, porque resulta que yo tenía una sociedad, por ejemplo, comercial, con un socio X, y ese bien, y eso fue producto de mi trabajo en la sociedad, pero no fue producto del trabajo, socorro y ayuda mutua. Entonces, ahí hay algo bien importante para cuando hagamos los inventarios de los bienes que ingresan a la sociedad patrimonial. Esa es una diferencia, es una de las diferencias con los bienes que ingresan a la sociedad patrimonial y los bienes que ingresan a la sociedad conyugal. Aquí, bueno, no se hace diferencia entre bienes muebles e inmuebles. Recordemos que en la sociedad conyugal, por el simple hecho del matrimonio, ingresan los bienes muebles. Por eso muchas veces las capitulaciones son importantes, porque para excluir los bienes muebles como acciones, como cuentas bancarias, como carros, bueno, vehículos lujosos, aviones, etcétera, que son muebles y que en la sociedad conyugal ingresan por el hecho del matrimonio. Aquí no lo dice, porque no distingue entre bienes muebles e inmuebles. Bueno, y hay otro punto que es muy... bueno, entonces, ¿qué bienes no ingresan a la sociedad patrimonial? ¿Qué bienes no ingresan a la sociedad patrimonial? Entonces lo dice el parágrafo del artículo 3º. No formarán parte del haber de la sociedad los bienes adquiridos, esto es igual, en virtud de donación, herencia o legado, igual a la sociedad conyugal, ni los que se hubieran adquirido antes de iniciar la unión marital de hecho, igual a la sociedad conyugal. Y aquí viene una diferencia sutil, pero es una diferencia. Y dice, pero sí lo serán los réditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan estos bienes durante la unión marital de hecho. Pues bien, resulta que la Corte Suprema de Justicia en sentencia 014 del 98 excluyó de la sociedad conyugal el mayor valor de los bienes productos de la valorización. Si todos recordamos, bueno, los bienes, los inmuebles se pueden, bueno, los muebles también, pero más los inmuebles, se pueden valorizar por muchas causas, porque se le haga una mejora, o porque se valoricen por el simple transcurso del tiempo y la pérdida del valor de la moneda. Entonces, un bien que valía 600 millones, en el momento de la liquidación vale 800 millones. Pues bueno, la Corte Suprema de Justicia para la sociedad conyugal, en sentencia 014 de 1998, dijo que a la sociedad conyugal no entra ese mayor valor producto de la valorización, sino que ese mayor valor producto de la valorización es del cónyuge que tiene su bien propio. O sea, la persona se casó y antes de casarse tenía un inmueble, y el inmueble con el transcurso del tiempo se valorizó en 300 millones, esos 300 millones son del cónyuge que tenía el bien, o sea, del bien propio. En cambio, en la sociedad patrimonial, al decir el artículo 3º parágrafo, que ingresan los réditos, bueno, los réditos sí está perfecto, las rentas, frutos o mayor valor que produzcan estos bienes durante la unión marital de hecho, está diciendo que el mayor valor de los bienes propios dentro de la sociedad patrimonial pertenecen a la sociedad patrimonial y no a cada uno de los compañeros. Tesis del Tribunal de Bucaramanga, tesis del doctor Antonio Borges Orduz, que en esto se diferencia porque la Corte Constitucional expresamente lo manifestó para las sociedades conyugales y no habló nada en esa sentencia de las sociedades patrimoniales. Esa es la razón, pero ustedes saben que en derecho 2 más 2 no son 4 y por supuesto pues puede alguien discrepar, pero esta es la conclusión a la que se llega en esta obra tan profunda sobre la sociedad patrimonial.
Y ahora hablamos de la prescripción de estos derechos patrimoniales. Bueno, pues estos derechos patrimoniales sí prescriben. Recordemos que habíamos dicho que en virtud de que la unión marital de hecho es un estado civil, entonces la acción para declarar la unión marital de hecho no prescribe, es imprescriptible. Pero la acción para declarar la sociedad patrimonial sí prescribe. Lo dice la misma ley 54, que es un término perentorio, y en eso sí les cuento que fue una exigencia del Congreso en su momento en el debate, pues porque, obvio, pues bueno, yo pienso que en ese momento también había muchos congresistas que de pronto podían vivir estas situaciones, y entonces dijeron, no, la prescripción tiene que ser muy corta, y es un término demasiado corto porque es 1 año a partir de la separación física de los compañeros permanentes. Es el plazo que se tiene para pedir la prescripción de la acción para pedir la declaración de la sociedad patrimonial. Bueno, entonces seguimos. Bueno, ya hablamos de los bienes propios que no ingresan a la sociedad, y por ahí hay preguntas y vengo a responderlas. Normas comunes a la sociedad patrimonial y a la sociedad conyugal, cuando la ley habló de que para todos los efectos civiles, pero se necesitó de todas maneras que la Corte se pronunciara, pues porque son temas, como repito, pues de mucha avanzada, temas que durante años la jurisprudencia había estado silenciosa, y entonces se habló de las capitulaciones maritales. Entonces, obviamente la Corte ratifica esto al decir que la ley 54 dice que para todos los efectos civiles, y entonces dice la Corte, sí señor, el 20 de abril de 2001, dice sí señores, también se aplica, se pueden declarar las capitulaciones maritales para la unión marital de hecho. Entonces, ¿qué requisitos se necesitan para que podamos hacer esas declaraciones, esas capitulaciones maritales? Entonces, primero, por supuesto, debe ser anterior al inicio de la convivencia. Ahora, ahí hay la norma de las capitulaciones matrimoniales, habla de que por escritura pública, pero inmediatamente también dice que no obstante, si no se refieren a bienes inmuebles, pueden hacerse por escrito privado con 3 testigos. Esto lo dice el artículo 1772 del Código Civil, y pues se aplica también a las capitulaciones maritales, o sea que valen cuando no se refieren a bienes inmuebles, sino solamente a bienes muebles, valen por expreso mandato del artículo 1772, como también valen las capitulaciones matrimoniales, por escrito privado firmado por los 2 compañeros o los 2 contrayentes, un escrito privado con la firma de 3 testigos que deben cumplir todos los requisitos de los mismos testigos, que sean nacionales colombianos, que no sean de familiares, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, obvio, debe ser al inicio, o sea, antes de iniciar la declaración de la unión marital de hecho, obvio. Por eso se declara que fulano y sutano van a iniciar una unión marital de hecho, y pues resulta inclusive como contradictorio, porque si es un hecho, ¿no? Los hechos pues no tienen fecha cierta, ¿no? Pero para esto hay que poner fecha cierta. Entonces, que el próximo 1 de enero vamos a iniciar una unión marital de hecho, y que comparecemos a redactar las capitulaciones maritales. Por supuesto, en esas capitulaciones maritales también se pueden hacer, como en las matrimoniales, aportes a la sociedad patrimonial, donaciones y concesiones mutuas. Es posible pactar que no habrá sociedad patrimonial. Recuerde que este también era un tema que no era muy pacífico.
cuando decíamos si es posible pactar que no haya sociedad conyugal, pues bueno, hoy la Corte ha sido clara, porque recuerden que hay un artículo que dice, a falta de pacto escrito nace la sociedad conyugal. Entonces, lo mismo, a falta de pacto escrito nace la sociedad patrimonial, pero en las capitulaciones se puede pactar que no van a ser sociedad patrimonial, pero obvio, no es posible pactar que nace después de un tiempo o que nace antes, ¿no? O sea, o nace con la unión o no nace, pero no puede pactarse que nazca antes de la unión o pasado un tiempo de haberse realizado la unión. También, obviamente, tal como lo dice el artículo 1780 del Código Civil, en las capitulaciones maritales hay que incluirse un inventario de bienes y deudas para que sean oponibles a terceros. Son irrevocables en la misma forma, una vez que inicie la convivencia, pues no se pueden revocar. Antes de iniciar la convivencia pueden revocarlas o pueden modificarlas. Bueno, entonces esto respecto a las capitulaciones maritales, que es una de las normas que se aplica por extensión del régimen de la sociedad conyugal al régimen de la sociedad patrimonial. Igual el tema de las subrogaciones. Entonces, recordemos lo de las subrogaciones, que cuando un cónyuge va a vender un bien propio y con ese dinero va a comprar otro bien, necesitamos dos escrituras públicas en las cuales en la de venta se diga expresamente que con el producto de esa venta se va a comprar un bien, y en la de compra se haga alusión a la de venta diciendo que el dinero que se recibió de la venta de tal inmueble por escritura pública se usa en la compra de este nuevo bien inmueble. Esa es una subrogación. Entonces, lo mismo se puede hacer subrogaciones entre los bienes propios de la sociedad patrimonial. Bueno, ¿cómo se declara la unión marital? Por supuesto que hoy en día tenemos muy claro que se declara la unión marital solita o la unión marital y la sociedad patrimonial por tres formas: por escritura pública, por acta de conciliación. También ahí hubo discrepancias diciendo lo mismo, que el estado civil no era disponible, pero ya vimos cómo la misma Corte supera esa discusión. Y entonces por escritura pública, por acta de conciliación ante cualquier de las personas de los funcionarios o particulares que tienen competencia para conciliar, y por sentencia judicial cuando hay discrepancias. Son las tres formas de declarar la unión marital. Y hay otro tema que también se aplica, y es el inventario de bienes. A mí siempre me ha parecido pues como absurda esa norma, pero bueno, pero ahí está. Entonces, recordemos el famoso inventario de bienes cuando el que va a contraer nupcias tiene hijos de anterior matrimonio y tiene bienes administrando, tiene que hacer el inventario de bienes. Pero, y si no tiene bienes administrando, también tiene que hacer una declaración para decir que no tiene bienes que esté administrando. Entonces, igual la Corte, en Corte Constitucional, en la sentencia C289 del 2000, dijo que igual para la unión marital de hecho, para la declaración de la unión marital de hecho, por escritura pública, si hay hijos de anteriores uniones o de anteriores matrimonios, muchos, si alguno de los compañeros tiene hijos, debe hacer el inventario de bienes o la declaración de que no tiene bienes que esté administrando. Bueno, entonces, podríamos hablar de muchas más sentencias, pero yo creo que, hemos tratado los temas más fundamentales. Y entonces podemos hablar ahora sí de tantas preguntas que veo que son muchas para que puedan tener tiempo después de hablar con el doctor Cintura. Entonces soy toda oídos. Doctora Silvia, qué maravilla. Este chat está lleno
de inquietudes y de comentarios. Vamos a intentar evacuarlos todos, si nos lo permitís. Claro, por supuesto. Habían preguntado al comienzo y ya lo había respondido, pero bueno, antes de pasar a las preguntas, el doctor Eugenio nos escribió temprano que está con nosotros desde el comienzo, pero en el lugar donde está, fuera de Bogotá, el internet no le soporta para el video. Me dice, Ay, qué vale, por favor, un querido. saludo muy especial a la doctora Sí. Silvia, excelente expositora, conocedora como pocos de la materia. Y también un saludo cariñoso para todos los notarios conectados. Doctor Eugenio, Gracias. muchas gracias por estar siempre con nosotros. Sabemos que hoy por temas de conectividad no podemos verte, pero te mandamos todos un saludo muy especial. Y yo otro grandísimo, que dígale que me muero porque volverlo a oír tocar acordeón. Eugenio, comprometido. Doctora, Bueno, nos hacen una pregunta al comienzo de su exposición. Es decir, que se puede declararle a un marital de hecho a partir de un día de convivencia, sí, si se tiene el ánimo de que sea permanente y singular esa vida en común. sí, se puede declarar la unión marital, de hecho, diciendo, llevo un día de convivencia y declaro que vivo en unión marital, de hecho, con fulano de tal. Por supuesto que eso serviría muchísimo para una prueba posterior, porque inmediatamente inician los efectos civiles. Los efectos civiles inician igual, pero transcurrido 2 años de ese día, pues ya podría ir a decir, mire, ya nació la sociedad patrimonial. Pero sí, efectivamente, con un día se puede declarar la unión marital. Sí. Bueno, hay una pregunta que de diferentes maneras han planteado varios de los asistentes. ¿En qué momento se pueden celebrar las capitulaciones maritales? ¿Solamente antes de que se inicie la unión marital o estableciéndose ya la existencia de la unión marital antes de que se cumplan los 2 años de convivencia? No, las capitulaciones maritales se exigen que sea antes, o sea que en aquellos casos donde hay conflicto, pues no podrá haber capitulaciones maritales. Las capitulaciones maritales tienen que hacerse, obvio, de común acuerdo antes de iniciar la convivencia. Una vez iniciada la convivencia, no pueden pactar capitulaciones maritales. Entonces, y eso debe quedar muy claro en la escritura pública, diciendo cuándo van a empezar la convivencia y en ese caso es válida la capitulación marital. Después de iniciar la convivencia, no. Lo mismo que pasa con el matrimonio. Bueno, nos dicen que los 2 años para la formación de la unión marital es para que se presuma la formación de la unión marital de hecho. No, que en para este que caso es solamente la presunción, o solamente no, que la presunción es medio de prueba que releva a quien invoque esa presunción de la carga de la prueba, pero que si es viable que se forme la sociedad patrimonial antes de los 2 años. Bueno, ahí es donde digo que es un tema no pacífico. Voy por puntos. La Corte ha dicho que se requieren los 2 años para la sociedad patrimonial. El legislador dijo, se presume, es una presunción, ¿sí? Que era para, exacto, lo que dice la persona que pregunta, para cambiar la carga de la prueba. O sea, si yo pruebo que llevo 2 años con los otros 2 requisitos que son respecto a las sociedades conyugales anteriores, pues, señor juez, declare la sociedad patrimonial. Pero la Corte Suprema de Justicia no ha querido aceptar que es solo para la presunción. La Corte siempre ha dicho que sí se requiere siempre para declarar la sociedad patrimonial que haya los 2 años de convivencia y los 2 requisitos que son o que no haya vínculo anterior o que existiendo vínculo se haya disuelto las sociedades conyugales anteriores. Sí, así es. Es más, me hablaba ayer con el doctor Antonio, porque lo llamé ayer para decirle, enriquézcame un poco más, la Corte ha cambiado la jurisprudencia en estos aspectos. Me dijo, no, la Corte ha retrocedido. Me dice que inclusive en estos días precisamente no casó una sentencia del tribunal
porque el tribunal había declarado por otros medios de prueba la existencia de la sociedad patrimonial sin que hubieran transcurrido los 2 años y la Corte no casó la sentencia. Exacto, entonces eso sí, hasta ahora esa es la jurisprudencia colombiana. Bueno, nos preguntan, ¿qué pasa con el patrimonio de uno de los compañeros, con el patrimonio que uno de los compañeros tenía antes de que se declarase la sociedad patrimonial, pero que no se capitularon? Bueno, a ver, con los bienes inmuebles, pues bien sabemos que es más fácil distinguir lo que uno tiene de antes de iniciar la unión, porque pues los bienes inmuebles se adquieren por escritura pública y hay una fecha de adquisición que es fácil, digamos, decir, mire, la unión empezó el 1 de enero y yo compré esto el 24 de diciembre del año anterior para bienes inmuebles. Obvio que para bienes muebles, pues se requiere probar si no se capitularon, se requiere probar. Ahora, uno piensa que es que los bienes muebles se habla solo de mesas y casas, y de mesas y salas, pero no, hay bienes muebles como una tractomula, como un Mercedes-Benz, como tantas cosas que son muy Una importantes. obra de arte. Una obra de arte, exactamente. Entonces, pues ahí sí viene la dificultad de probar si no hay capitulaciones, pero pues lo que se haya adquirido antes no entra a la sociedad patrimonial. Bueno, escriben, creo que existe una especie de contradicción. Se permite reconocer la unión marital de hecho por los efectos civiles que genera para ellos, el efecto de socorro y ayuda mutua, pero no se acepta el reconocimiento de la sociedad patrimonial por el factor tiempo, si lo que determina la naturaleza de los bienes es que deben ser fruto del trabajo y la ayuda mutua. Sí, es una especie de contradicción, digamos, de un poco de injusticia, porque efectivamente la ley 54, pues lo que quería era, lo que pretendía era los efectos patrimoniales, ¿no? O sea, esa fue, digamos, la motivación de la ley, tratar de reparar esa injusticia, pero pues la Corte ha interpretado la ley en ese sentido, de una forma restrictiva. Entonces, si no tienen los 2 años de convivencia, para la Corte no hay efectos patrimoniales, y como les cuento, inclusive en este libro hay muchas sentencias, y hay sentencias donde la Corte dice, declárese que hay unión marital de hecho, pero que no existió sociedad patrimonial, y entonces pues le corresponde a los compañeros acudir a la vieja forma de probar que existía una sociedad de hecho, con todo lo que implica en dificultades en materia probatoria. Pero sí, así es. Doctora Silvia, te tenemos en preparatorio. Te voy a leer este. Buenas noches. Tengo el siguiente caso para compartir el día de hoy. Bueno, una persona falleció el 24 de marzo de 2020 sin haber declarado la unión marital de hecho ni la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Le sobreviven al causante los hermanos y la compañera permanente. Ponen aquí entre paréntesis la presunta compañera permanente, o sea, estamos en tercer orden hereditario. Los hermanos, como herederos del causante, iniciaron trámite notarial de liquidación de herencia en julio del 2021. Durante el trámite de la sucesión, comparece la presunta compañera, la supuesta compañera permanente, acompañada de abogado, demostrando su calidad únicamente con 3 declaraciones extrajuicio. Una del año 2017 que rindió junto con el causante, y 2 del año 2020 de fecha 13 de julio, rendidas por testigos después de la muerte del causante, oponiéndose al trámite y solicitando que no se prosiga con el mismo. Al respecto, las preguntas serían: 1. ¿Cómo ha pasado más de un año desde el momento del fallecimiento del causante sin ser declarada la unión marital de hecho? ¿Podría la compañera obtener la declaración de la sociedad patrimonial de hecho, de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes? 2. ¿La compañera estaría legitimada para oponerse al trámite a pesar de que no ha sido declarada la existencia de la unión marital de hecho
y su único medio probatorio son las declaraciones extrajuicio. 3. La compañera permanente bajo los anteriores supuestos podría hacerse parte en la sucesión del causante. 4. ¿Debería seguirse con el trámite en la notaría o, por el contrario, deberá remitirse a la jurisdicción ordinaria? Bueno, eso se resuelve todas en una sola. Y es que si no hay declaración judicial, no puede la compañera hacer nada de eso. O sea, señor notario, siga con su sucesión, no se preocupe porque ella no tiene declarada la unión marital de hecha por sentencia judicial y antes debería haber tenido o una escritura pública, pero con una declaración extrajuicio no vale para que exista la declaración de la unión marital y que ella asuma su papel de compañera permanente. Entonces, ninguna de las otras dos tienen relevancia, porque si ha pasado el año, pues no pasa nada, porque es que de todas maneras ella no declaró la unión. El notario no puede sentirse atemorizado por esa situación, no porque es que ella, lo que dijo él, es una presunta compañera, pero el notario, si suspende el trámite, violaría el derecho de los hermanos, que sí lo tienen, porque están acreditados como herederos legítimos en el tercer orden. Entonces, no, ahí tendría la compañera que ir a la jurisdicción a que le declaren la unión marital y la sociedad patrimonial, pero resulta que si ya pasó un año de que se murió el señor, ya tampoco tiene derecho de ir a la jurisdicción. Qué pesar, pero sí, pero no puede. Alguien comenta, le están entonces prohibiendo a la pareja que quiere declarar la existencia de la unión marital de hecho y la constitución de la sociedad patrimonial antes de los 2 años que lo haga. ¿Por qué deben esperar 2 años? Y si ellos quieren que a partir de la convivencia nazca la sociedad patrimonial, dice Solveig Estrada, para mí es una presunción de hecho. ¿Cómo quedan las capitulaciones? Por favor, doctora Silvia, recuerda si una de las cortes permite que por voluntad propia declaren no solo la existencia de la unión marital de hecho, sino también la sociedad patrimonial antes de los 2 años. Bueno, estamos en la tiranía de las cortes, ¿no? Es decir, nosotros de pronto, a ver, pueden ellos ir y declarar por voluntad propia que tienen sociedad patrimonial y que tienen unión marital de hecho, y si nadie se opone a esa declaración, pues válido. Pero supongamos que, exacto, esos 2 compañeros permanentes van y declaran en una notaría sin tener los 2 años, pero no le dicen al notario que no tenían los 2 años, porque el notario para la sociedad patrimonial sí debe exigir que se diga ahí, porque la corte lo dijo, así sea injusto, y además no es el sentido de la ley, pero la corte lo ha dicho y pues tenemos que respetar porque acuérdese, entre más notario, menos juez, entonces no podemos nosotros de pronto incurrir en una escritura temas que la corte después pueda controvertir en un proceso. Entonces, para resumir, puede ir una pareja, declarar la unión marital y declarar la sociedad patrimonial sin que tenga los 2 años. Pero supongamos que el día de mañana muere uno de los 2 y vienen los hijos de ese señor a la sucesión o de esa señora. Y entonces prueban que esos señores, cuando declararon la sociedad patrimonial, no llevaban 2 años y controvierten la veracidad de la escritura, la legalidad de la escritura, y entonces, pues, si se llegase a probar que no tenían los 2 años de convivencia, pues podría el juez decir que no hay sociedad patrimonial, teniendo en cuenta lo dicho por la corte. ¿Que es injusto? Sí, es injusto. Y pues no podemos decir es que nos están prohibiendo. No nos están prohibiendo. Es que la corte ha sido restrictiva en eso. En muchas ocasiones los tribunales han fallado que exista sociedad patrimonial sin que haya los 2 años, probándose con otros medios de prueba lo del socorro, ayuda mutua de los bienes. Pero la corte ha dicho, no señor,
Si no hay los 2 años, no hay sociedad patrimonial. Entonces, en eso nosotros pues tenemos que tener cuidado en las declaraciones para evitarle después problemas a aquellos que fueron a nuestros despachos. Preguntan, si pasado el término de un año desde la separación física, los excompañeros acuden a la notaría y voluntariamente declaran que esa unión marital de hecho terminó hace más de un año, pero que la unión que ya terminó y por haber convivido por más de 2 años declaran la sociedad patrimonial y proceden a liquidarla. El notario debe abstenerse por control de legalidad porque prescribió el término para la acción de declaración de la sociedad patrimonial. Bueno, ahí sí me la pusieron difícil, porque hay un acuerdo, ¿no? Porque hay un acuerdo. Entonces, bueno, les voto la pregunta, o sea, no, porque las prescripciones son de orden público. Entonces, sí, exacto. Pero entonces, Silvia, qué pena que te sí, interrumpa. no, La prescripción es para que opere una acción judicial, pero ellos aquí no están acudiendo a la justicia, sino que están de común acuerdo declarando que tuvieron una unión marital de hecho de tal fecha a tal otra, que duró más de 2 años, que como consecuencia de esa unión se formó entre ellos una sociedad patrimonial y que aunque ha pasado más de un año de su separación física, de común acuerdo, para evitar conflictos entre ellos, lo que sea, vienen a declarar esa sociedad patrimonial y a liquidarla. ¿Crees que seguir simplemente con decir eso o más bien que lo manejaran como una transacción? Más bien que lo manejaran como una transacción. Me parece perfecto, porque, es decir, yo pienso que es más, inclusive se ha hablado de que el Código General del Proceso cambió el término de la prescripción y después y ya se dice que la prescripción es una norma de derecho sustancial y que por eso el Código General del Proceso no podía cambiarla y por lo tanto continúa vigente el término de la prescripción. Entonces yo sí pienso, doctor Juan Carlos, que sería mucho mejor manejarlo como una transacción. Perfecto. Para evitar que haya un conflicto posterior, se declara que sí existió una sociedad patrimonial y que no obstante pasado el año, comparecen a la notaría a liquidarla y a decretar las prestaciones mutuas de cada uno, los gananciales de cada uno, ¿sí? Pero mejor por transacción, pienso yo. Sí. Aquí hay un mensaje importantísimo que no puedo dejar pasar por alto. Ay, Dios mío. Felicitaciones, querida mamá. Orgullosa ponente de una ley crucial para el progresismo colombiano. Ay, no Pedro, me hagan nos llorar. unimos a ese saludo. Ay, Estamos muy orgullosos todos ay, de tu mamá. Ay, no. Hermosura. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Ay, no me maten. Ay, Ahí me está la maten. mamá. Mírenle los ojitos. Ay, Dios mío, me mata, sí, me mata. Bueno, Pedro muestra la buena cuna que ha tenido. Ay, gracias. Nos preguntan, ¿las capitulaciones son un acto personalísimo o es posible es posible que se otorguen con poder, es decir, con representación? Sí, es posible, inclusive, inclusive si los compañeros son menores relativos, acuérdense que inclusive se pueden casar también una mayor de 14 años, entonces también podrá haber unión marital entre menores de 18 y en esos casos se requiere obviamente para las capitulaciones que sean representados por sus padres, si por ejemplo son menores en ejercicio de la patria potestad, e igualmente pueden hacerlo a través de apoderados. Sí, señor. Listo. Bueno, aquí nos decían lo mismo, esa es una pregunta igualita a la que nos está formulando desde la Notaría Cuarta de Medellín, a la que ya respondiste hace un momentico. Bueno, lo mismo que si se pueden celebrar con poder. Doctora Silvia, hay una pareja que tiene una unión marital de hecho y sociedad patrimonial de hecho y sociedad patrimonial de compañeros permanentes desde hace más de 30 años y han adquirido bienes producto del trabajo de los dos. Uno de ellos era casado, pero solamente obtuvo la cesación de efectos civiles de su matrimonio católico y procedió a disolver y liquidar la sociedad conyugal de su
de ese vínculo matrimonial hace 13 años. Pueden ingresar todos los bienes adquiridos durante los 30 años para la liquidación de la sociedad patrimonial o solamente los que se adquirieron después de que se obtuvo la cesación de efectos civiles de ese matrimonio católico y la disolución y liquidación de esa sociedad conyugal. Pues sí, si aceptamos la tesis de la Corte de que se requiere estricto cumplimiento del artículo segundo, perdón, solo ingresan aquellos que se adquirieron después de la disolución de la sociedad conyugal anterior. Y es que, pues realmente, digamos que ahí sí la intención del legislador, y yo recuerdo mucho ese debate que se dio bastante fuerte en el Senado, es evitar que haya confusión de dos sociedades, de dos patrimonios, ¿no? Que haya la confusión de los bienes de la sociedad conyugal con los bienes de la sociedad patrimonial. Entonces, durante todo el tiempo en que la sociedad conyugal anterior estuvo vigente, pues los bienes fueron de la sociedad conyugal. Entonces, los de la sociedad patrimonial solo ingresan después de que disuelve la anterior sociedad conyugal. Qué pena, aquí no leí todo completo. Dicen que el señor, o sea, el compañero que antes estuvo casado, quiere declarar la unión marital de hecho, declarar también la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, disolverla y liquidarla, porque desean celebrar después capitulaciones matrimoniales para celebrar matrimonio. Sí, perfectamente. Miren, inclusive, y claro, perfectamente, inclusive la Corte ha dicho algo que a mí me pareció, ahora que estudiaba el libro del doctor Antonio Borges, pues me pareció un poco fuerte. Por ejemplo, una pareja que está casada y hace su cesación o su divorcio, si es por lo civil, de sus efectos civiles del matrimonio o el divorcio, pero continúa viviendo, ¿sí? Entonces, ahí es posible que nazca una sociedad patrimonial en la nueva etapa en que ya es compañeros permanentes, ¿sí? Entonces, esa, por ejemplo, es una posibilidad, ¿no? Pero pues si tiene un vínculo, y la posibilidad es también la otra, que yo liquide la sociedad patrimonial para casarme con mi compañero y dar nacimiento a otro tipo de sociedad, que es la sociedad conyugal. Y miren lo importante que es, porque recordemos que lo planteé y es así, que hay diferencia entre la forma como se forman las dos sociedades. Entonces, en la sociedad patrimonial solo entran los bienes que son producto del socorro y ayuda mutua. En la sociedad conyugal sí entran todos los bienes que a título oneroso ingresen al matrimonio, sean o no sean producto del socorro y ayuda mutua. Mientras que en la sociedad patrimonial sí no, solo los que sean producto del socorro y ayuda mutua. Entonces, sí es interesante que la persona se case para que surja otro tipo de sociedad que es la conyugal. Una señora está casada, liquidó su sociedad conyugal. Actualmente vive con otra persona desde hace más de 14 años. Los compañeros no han declarado la unión marital de hecho, pero desean que sus bienes no hagan parte de la sociedad patrimonial. ¿Qué deben hacer? Ya no hicieron lo que tenían que hacer. Ya no hicieron lo que tenían que hacer, perfecto, muy bien. Ya no hay nada que hacer, sí, ya no hay nada que hacer. Les tocaría liquidar la sociedad patrimonial y repartirse las cosas que tengan, pero ya no hay nada que hacer. La sociedad está vigente, la sociedad patrimonial, porque tenían que hacerlo antes, sí, exacto. Bueno, aquí hay una, no, ya se la acabaste de contestar, que si disuelven y liquidan la sociedad patrimonial, pero continúan en la convivencia, si se vuelve a formar una sociedad patrimonial después de que transcurran nuevamente 2 años de convivencia. Eso fue lo que ya nos habías acabado de explicar. Sí, sí, sí. Bueno. Preguntan si es viable hacer capitulaciones de manera general sin enumerar los bienes ni darles valor. No es viable.
no es viable y mire, tenemos que tener eso con mucho cuidado también para la sociedad, para las capitulaciones matrimoniales, ¿no? Porque el artículo 1778, creo, sí, dice expresamente que si no se hacen los inventarios y avalúos, no es oponible a tercero las capitulaciones. Entonces, es muy importante hacer el inventario y de los bienes y los avalúos en las capitulaciones. Aquí viene una bien interesante. Para Ay, que Dios. la Sí, estoy en compañera... preparatorio, de verdad, esto está Sí, terrible. señora. Es que este tema de verdad que para todos, mira, nunca hemos tenido tanta afluencia de preguntas. Y muchas gracias de verdad por haber limitado tu tiempo de exposición, pero en tan poquito tiempo habernos contado la síntesis. Preguntan, para que la compañera permanente haga parte de la sucesión, ¿debe cumplirse el término de 2 años de la sociedad patrimonial o puede ser parte de la sucesión al año de convivencia, es decir, con la sola declaración de la unión marital de hecho? O sea, aquí están manejando dos temas. Uno, Sí, sí, la calidad de heredera como compañera sí, supérstite, sí. y dos, O los derecho a gananciales. gananciales. Exacto. Exactamente, perfecto. Y está muy bien lo que tú estás diciendo. La calidad de heredera como compañera supérstite en el evento de que no haya hijos, sí, exacto, sí la puede tener con la sola unión marital de hecho, pero declarada, no por una declaración extrajuicio. Pero la calidad de compañera permanente con derecho a gananciales solo la puede tener después de haber tenido la declaración de la sociedad patrimonial y haber convivido por más de 2 años para poder obtener esa declaración. Sí. Si una pareja que ha convivido en unión marital de hecho por muchos años decide casarse, ¿deben liquidar la unión antes constituida? Bueno, no, la unión es de hecho, ¿no? La unión es de hecho. Es más, la unión se acaba con el hecho del matrimonio posterior. Es una de las causales de que se termine la unión. Entonces no tiene que declarar el fin de la unión. Sí, si tiene bienes, pues sí es muy importante que hagan el reparto de los bienes que tuvieron. Pero tener que darle fin a la unión, que es una situación de hecho, no necesita de ningún acto jurídico porque con el simple hecho de casarse entre sí están dando por finalizada la unión, que es una situación, reitero, de hecho. Nos piden que si puedes darnos el nombre del libro del magistrado y el nombre del magistrado, por favor, nuevamente. Por supuesto, mira, el libro se llama, el libro es, ay, estoy poniendo al revés, ¿no? ¿Cómo lo debo poner? Bueno, bueno, el libro se llama, es de la edición Doctrina y Ley, Unión Marital de Hecho y Sociedad Patrimonial, una línea jurisprudencial inconclusa de Antonio Borges Orduz. Como les digo, el libro contiene todas las sentencias, claro, hubiera sido interminable y teniendo en cuenta que íbamos a disminuir la exposición, me limité a las sentencias que tienen que ver con nuestro común actuar como notarios, pero es bien interesante y me decía ayer el doctor Antonio que tiene idea de sacar uno nuevo, aun cuando me reiteraba lo que les estaba diciendo, que inclusive hubo una sentencia en estos días en donde retrocedió la corte a decir que sí se necesitaban los 2 años para que hubiera una comunidad de vida permanente. Entonces me decía el doctor Antonio, mire, esto es absurdo. O sea, que si yo vivo 1 año no tengo comunidad de vida, si yo vivo 6 meses no tengo comunidad de vida. O sea, no hay unión marital de hecho según esa nueva providencia. Sí, que hubo en estos días, pero no me la alcanzó a enviar, pero me dijo eso, o sea, dice que hubo un retroceso tremendo, pero porque, es decir, es absurdo, de 2 magistrados, pero fue ayer, no alcanzó a decirme, pero sí, hubo un retroceso en ese aspecto, pero bueno, sin embargo, hay muchas otras jurisprudencias, como ustedes la van a ver ahí. Es más, además hay jurisprudencia de la Corte Constitucional,
que está por encima, donde reitera la Corte Constitucional que la unión marital de hecho no requiere de un tiempo determinado. Solo la unión marital de hecho es válida por un día, como decía una de nuestras colegas. Sí. Preguntan, ¿cuál es el argumento jurisprudencial para negar que se pueda pactar el surgimiento de la sociedad patrimonial cuando los compañeros podrían pactar su nacimiento con base en la disposición legal que no lo prohíbe? ¿Cuáles serían los fundamentos constitucionales? No entiendo, no A entiendo. ver, vuelvo a leer. ¿Cuál es el argumento jurisprudencial para negar que se pueda pactar el surgimiento de la sociedad patrimonial? Me imagino que sea para que No, como un acuerdo señalen en la formación de sociedad patrimonial si ellos podrían pactar su nacimiento con base en la disposición legal que no lo prohíbe y los fundamentos constitucionales. no, a ver, lo que pasa es que yo lo que entiendo es que están preguntando es si yo puedo pactar que nazca la sociedad patrimonial en una fecha determinada que no sea la del inicio de la unión. Sí, eso es lo que están preguntando, parece. No te sé decir. Sí, pero bueno. Doctora Natalia, si enciendes tu micrófono y nos formulas de nuevo el interrogante para la doctora Silvia. Mientras le abre el micrófono a la doctora Natalia. Sí, doctora, frente a los pronunciamientos de las Cortes sobre la norma que han hecho con menores adultos. Silvia, buenas noches. Qué pena. Hola, Natalia. No, era precisamente... ¡Ay, Natalia! Me gusta ¿Cómo estás? Eso digo, un abrazo. No, la pregunta de pronto sí fue por escribir a la carrera, entonces no quedó bien formulada. Es retomando un poco lo que ha expuesto todo el mundo, en el sentido de que si hay una libertad de los compañeros permanentes en declarar la existencia de la sociedad patrimonial sin que hayan transcurrido esos 2 años, la pregunta es ¿cuál es el fundamento de la jurisprudencia para negar el que ellos puedan pactarlo cuando la ley no lo prohíbe y cuando hay pues fundamentos constitucionales que permiten que yo lo pueda hacer? Entonces... Pues sí, Natalia, ven te digo, a ver, la Corte, digamos, con fundamento en el artículo 2, pero dándole una interpretación, digamos, muy restrictiva porque habla es de la presunción. Entonces, pero la Corte ha insistido en que se requiere los 2 años para que surja la sociedad patrimonial. Entonces, a ver si encuentro yo algo. Para ellos el fundamento es la ley, absurdamente, aun cuando la ley diga se presume sociedad patrimonial, pero para la Corte el fundamento es la misma ley, que no es el fundamento, por eso te reitero, el Tribunal de Bucaramanga, de donde forma parte el doctor Antonio Borges Orduz, ha insistido muchísimas veces en que no se requiere los 2 años para que nazca la sociedad patrimonial, pero la Corte no ha dado brazo a torcer. Sí, perfecto. Increíble, bueno, muchas gracias. Adriana Mantilla está diciendo algo genial. Y es verdad que la Corte considera que la sociedad patrimonial es una sociedad universal de bienes y por eso esto reitera en que debe pasar los 2 años que la ley establece. Ahí lo está diciendo mi colega Adriana también. Estas 2 santanderianas nos dan siempre sopa y seco. Preguntan que si es viable declarar unión marital de hecho sobre una convivencia plural de personas, teniendo en cuenta que la Corte declaró la unión poliamorosa. Ay, Dios mío, no, acuérdense de la singularidad. Y les voy a contar una anécdota para hacerlos reír un poquito, que rodeó la ponencia y la aprobación de esta ley, porque el Senado, pues ustedes saben, es duro. Y yo estaba en la exposición de la ponencia y bueno, un senador, lo voy a nombrar, ya está muerto, pero esto fue público, Víctor Renán Barco. Ustedes se acuerdan que era un senador muy importante, sobre todo desde el punto de vista económico, pero tenía fama, era cierto, de que él
pues tenía varias uniones, ¿no? Que él tenía la esposa y otra en la vereda y no sé qué. Entonces, él pidió la palabra en el debate y dijo, doctora, me gusta su ley, pero le voy a hacer una pregunta. Si un hombre en La Dorada, recordemos que él era de La Dorada, pero él no dijo, si un hombre en La Dorada tiene una compañera en el pueblo y otra compañera en el campo, si aplica su ley. Entonces yo dije, entonces yo, pues, no sé, pues ingenuamente no supe contestar y le dije, no, doctor Víctor Renan, la ley exige la singularidad. En el caso suyo, pero era en el ejemplo. Y en ese momento que yo dije, en el caso suyo, todo el Senado soltó la risa y empezaron a decir aprobado, 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 y así se aprobó la ley, así se aprobó la ley, ¿sí? Entonces yo no sabía qué hacer, si decirle que qué pena o que no, bueno, pero por supuesto que no es posible que tenga varios compañeros y que, a ver, posible de que lo hagan, lo hacen, pero no es posible que la ley se lo reconozca como dos uniones maritales, dos sociedades patrimoniales, no. Así hay el amor polifacético, ¿cómo es que se llame? La relación poliamorosa. Ah, ya. Doctora Silvia, aquí viene una de todos los días en las notarías. ¿Qué pasa con los patrimonios de familia inembargables que fueron constituidos en vigencia de una unión marital no declarada y que se pretende cancelar una vez terminada la unión marital pasado el año que la ley indica para la prescripción de la acción, teniendo en cuenta que el inmueble está en cabeza de uno solo? Dios mío, ahora sí, resuélvala usted, doctor Juan Carlos. Pues yo creo que ahí es lo mismo que habíamos planteado hace un rato. O sea, uno de los compañeros durante la vigencia de la unión adquirió un inmueble, quedó afectado con patrimonio de familia inembargable, con la limitación del patrimonio de familia inembargable. Después dan por terminada su unión, se separaron de hecho o acudieron a darla por terminada, pasa más de un año desde el momento en que se terminó la unión, preguntan que sí, ¿qué pasa con ese patrimonio de familia? Pues para cancelarlo voluntariamente comparecen los dos y cuentan la historia. Claro, claro. Porque volvemos a repetir, lo del término de la prescripción de la acción, o sea, la prescripción de un año es para la acción patrimonial, no para las decisiones que de común acuerdo ellos quieran celebrar. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pues tiene que ir a buscar a su señor compañero donde esté a que venga a cancelar el patrimonio de familia, ¿sí? Así ya haya pasado un año, sí, claro que sí. Por ahí vi una pregunta sobre... Paulina pregunta. Sí. ¿No es posible capitular solo para decir que nazca o no nazca la sociedad conyugal o patrimonial? Claro. ¿Siempre serán viables solo para efectos de excluir o incluir bienes? No, es absolutamente viable. Las tres modalidades de capitulación. Sí, claro que sí. Sí es posible para excluir, para aportar. Inclusive recuerden que el artículo dice que se llaman capitulaciones matrimoniales aquellas que hacen los cónyuges para hacer aportaciones o donaciones. Y por lo general siempre es para excluir, ¿no? Y por supuesto es viable hacerlo para decir que no nace la sociedad patrimonial, aplicando aquello de que a falta de pacto escrito nace la sociedad conyugal. El 1774. Exactamente. Nos dicen, toda esta discusión se viene presentando en razón a que era una costumbre. Vivían en unión marital de hecho. Después se casaban, dejaban pasar el tiempo y a esas alturas ya les había prescrito el derecho. Creo que se están refiriendo a las uniones maritales que habían perdurado más de 2 años durante la vigencia de esa unión marital. De hecho, lógico, se formó la sociedad patrimonial, no liquidaron la sociedad patrimonial antes de casarse y después de que ha pasado más de un año de que celebraron el matrimonio, pues ya no hay ninguna... se ha prescrito el derecho, por supuesto, para reclamar efectos patrimoniales, sí, y además se dio por terminada la unión marital desde el día del matrimonio. Entonces ahí empezó a transcurrir el año y por supuesto, como ya lo dejamos claro, si lo hacen como un acuerdo, pues perfecto, pero ya habría prescrito la acción, por supuesto. Listo.
¿Cómo manejar el tema? ¿Es posible, doctora Silvia, cómo manejar este tema con la posibilidad de unión de menores de 14 a 18 años? Claro. No, de menores de 14 no, pero, No, de menores entre 14 y 18, entre púberes. Por supuesto, Se pueden casar, pueden declarar la unión. Claro, con lo mismo como lo hacemos con una autorización que no es para validar el consentimiento, pero sí es, recordemos que el padre puede desheredarlo, quitarle el usufructo de los bienes, perdería si ellos no piden el permiso de sus padres, pero por supuesto que para casarse como para otorgar testamento es válido hacerlo entre 14 y 18 años, sí. Y preguntan que si los púberes también pueden válidamente celebrar capitulaciones o que si la corte se ha pronunciado en contra. No, lo pueden hacer también, pero ahí sí a través de sus representantes legales, sí. O sea, ellos solitos no pueden celebrar las capitulaciones. No, en las capitulaciones sí tienen que estar representados, eso lo dice la Corte, pueden a través de apoderado y, bueno, cualquiera, los adultos y todo. Y los púberes tienen que hacerlo con lo mismo que en una capitulación matrimonial, tienen que hacerlo a través de sus representantes legales porque ya es un acto jurídico diferente de disposición de bienes. Entonces tiene que ir con quienes ejercen la patria potestad, o sea, su padre y su madre, si están vivos ambos. Una persona con unión marital de hecho sociedad patrimonial entre compañeros permanentes vigente puede celebrar matrimonio con otra persona. Sí, esto sí, lo pregunta, claro, pero se acaba la unión marital. Que si la unión es un estado civil, ¿por qué si se permite? O sea, el casado no puede celebrar válidamente contrato matrimonial con otra persona. El que tiene un marital de hecho no está casado, pero la unión marital genera un estado civil de compañero permanente. Pero pues las prohibiciones, las causales de nulidad sí son taxativas siempre. Exactamente, al casarse se acaba la unión marital y por lo tanto se acaba el estado civil de compañero permanente, como cuando yo me divorcio, se me acaba el estado civil de casada y entro a otro estado civil. Entonces, si se casa con otra persona, se le acabó su estado civil de compañero permanente con X y ahora entró a otro estado civil de casado con Y. Sí, porque con el matrimonio con un tercero o con otra persona, pues se acaba la unión marital. Se pone fin a la unión marital con el matrimonio o la muerte. ¿Cómo conciliar las diferencias doctrinales entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional en cuanto al momento para darle vida a la unión marital de hecho, teniendo en cuenta los efectos de las decisiones de una y otra Corte? Llamemos a un constitucionalista. Esa es pregunta para hacerle al doctor Niño. Sí, llamemos a un constitucionalista, pero bueno, sí, yo no sé, yo creo que los jueces fallan teniendo en cuenta las dos cortes, ¿no? No sé, me imagino, pero no sé si haya discrepancias, ¿no? Mirando el libro de Antonio, leyendo todo, no hay discrepancias entre las dos cortes, no las hay. Exacto, pero sí, esa pregunta no es para mí definitivamente. Nuestra maestra Adriana Mantilla dice, la Corte considera que la sociedad patrimonial es una universalidad de bienes y eso no es tan cierto. Así. Igualmente, la misma persona que nos había planteado lo de la posibilidad o no de celebrar capitulaciones por parte de los púberes. Me inquieta eso, que el desheredamiento de indignidad no aplica para la unión marital de hecho, sino solamente para el matrimonio celebrado entre los menores sin la autorización de sus representantes legales. No, aplica la misma, pues bueno, la verdad lo estoy diciendo yo, no he leído nada sobre la Corte que haya dicho en este caso, pero yo pienso que aplica la misma sanción. Es que no recuerdo, la sanción creo que es perder el usufructo de los bienes, ¿no? Me parece. Eso, y puede dar lugar al desheredamiento, sí. Pero el desheredamiento tiene que ser expreso. El desheredamiento tiene que ser
previamente declarado por un juez, probada la causal. Exactamente, sí. Declarado en un testamento. Pero no afecta la nulidad del matrimonio ni Sí, la eso. nulidad de la unión marital, exacto. Y yo pienso que es igual porque no hay diferencia entre lo uno y lo otro, sí. Nos dice el doctor Jorge Calisto que en una sentencia del Tribunal de Bogotá y en una sentencia de la Corte se dijo que el hecho de tener, si viven en unión marital de hecho y luego se casan entre sí, no prescribe la acción para la declaración de la sociedad patrimonial y que existe continuidad. ¿Conoces esa sentencia? No. Bueno, al doctor Calisto le agradecemos Sí, si sería nos pudiera interesantísimo. citar el Sí. número de la providencia y nos lo escribe en el chat, porque de verdad que es una providencia bien importante. Sí, sí, no la conozco, no la conozco. Bueno, Pero la verdad hay innumerables sentencias, ¿no? Es posible que se nos haya escapado alguna en este momento, sí, pero sería muy interesante conocer esa sentencia, ¿sí? Porque no veo por dónde, pero me parece bien importante, sí. Uy, esta. Ay, Dios mío. ¿Pueden los padres que actúan en representación del menor en las capitulaciones indicar que no se formará sociedad conyugal o sociedad patrimonial? No, los padres no, pero los hijos sí. Mejor dicho, quienes van a hacer la declaración son quienes van a convivir, ¿no? Pero representados por sus padres. Entonces, pues recordemos que ahí es como un consentimiento como una ayuda a formar el consentimiento, ¿no? De los padres con los hijos, pero yo pienso que si igual se puede pactar que no nazca la sociedad patrimonial por los adultos, por los capaces también lo podrían hacer los mayores entre 14 y 18, ¿no? Pero no conozco tampoco sobre ese aspecto, pero no sé, pienso que sí se puede, Mira, aquí están hablando de una sentencia. De una sentencia del 18 de agosto de 2021, donde la Corte dice que ya no hay lugar al desheredamiento. Bueno, yo no la conozco tampoco. Perfecto. Es de ahorita, es del 18 de agosto del 2021. Muy importante, sí, muy importante, no, sí, muy importante. No Solveig, qué rico también si nos la compartís por el chat. ¿Se puede mediante escritura pública decretar la unión marital al año de convivencia y declarar que la sociedad patrimonial quedará conformada cuando transcurran los 2 años? Pues claro, por supuesto, se puede decir, pero obvio que es una condición, un hecho futuro e incierto, ¿no? Porque puede suceder que antes de llegar a los 2 años se separen o muera uno, o etcétera. Yo pienso que lo puede decir, pero debería ratificarlo en el momento en que pasen los 2 años para que quedara debidamente consolidada desde el punto de vista de la misma Corte, ¿no? Es decir, pasados los 2 años deberían comparecer a decir, bueno, ya pasaron los 2 años, yo declaré la unión marital hace 1 año, ya pasaron los 2 años, por lo tanto, acaba de nacer mi sociedad patrimonial. Solveig nos está citando, nos está compartiendo en el chat. Muchísimas gracias. El dato de la sentencia. Corte Suprema de Justicia, sentencia SC 353-52021. SC 3535-2021, con la ponencia del doctor Luis Armando Tolosa. Nos dice, la Corte ya se pronunció sobre la no aplicabilidad para la unión marital de hecho de menores, las sanciones del desheredamiento y de la indignidad. Ah, perfecto. Bueno, nos dice el doctor Elifonso desde Medellín, si una pareja no lleva los 2 años para declarar la unión, la sociedad patrimonial, por insistencia de los usuarios, se puede hacer la escritura de la declaración de la sociedad patrimonial. Pues si no hay nulidad absoluta, el notario advierte, ellos insisten. Exacto, sí. Bueno, nos pregunta la doctora Paulina, en la figura de la afectación a vivienda familiar, si los compañeros sin tener declarada la unión quieren afectarla, ¿se puede proceder? O sea, no al momento de adquirir el inmueble que declaran que son compañeros permanentes que llevan más de 2 años, sino que
si quieren afectar voluntariamente en fecha posterior un inmueble que está en cabeza de uno o de ambos. Pues yo pienso que igualmente cuando están comprando, manifiestan simplemente que tienen unión marital, porque nunca les pedimos tampoco el registro civil de matrimonio para cuando dice que están casados, bueno, pero cuando van a Pero cuando lo van a declararla hacer en fecha posteriormente, posterior, sí, sí. sí, exacto, En fecha exacto. posterior, sí. Sí, en Entonces, fecha posterior, sí, entonces debemos pedirle la declaración, sí, sí, pues ya que sí, están de común sí, acuerdo para afectar el sí, inmueble que es de sí, uno o de sí, ambos, sí, pues que sí, vengan, sí. aprovechen y declaren. Ay, Lo que Juan les había dicho Carlos. al comienzo, la doctora Silvia, con la dulzura que la caracteriza, pero además con la generosidad para compartir el conocimiento, siempre, siempre nos ha llenado de esa satisfacción. Y no dejarás de hacerlo nunca. Juan El Carlos, hecho de muchas que ya no gracias. estés firmando en la notaría no quiere decir que dejaste de ser notario, porque esto se nos mete en la sangre y nos Ay, deja el sí, rayón para siempre. sí, no se imaginan cuánto los extraño. Así que gracias por darme la oportunidad, porque de sentirlo cerca, de oír las voces de tantos amigos y amigas de toda la vida, de verdad fue un momento muy especial y seguiré aquí todos los miércoles como si fuera una notaria más. De verdad, en nombre de todos, muchas, muchas gracias. Sabes que te queremos y que te admiramos mucho. Y de verdad, muy linda por aceptar estas invitaciones. Muchas gracias. Pedro, también somos hinchas de tu mamá. Un abrazo y de verdad, muchas, muchas gracias. Porque además de compartir conocimiento, nos dejas contagiarnos de ese humanismo que te caracteriza. Ay, muchas Queremos gracias. mucho, de verdad. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Los quiero mucho. Gracias. A todos, muchísimas gracias. Te pedimos el favor de que encendas el micrófono y nos contés ese tema de tanta importancia para todos los notarios. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Un saludo a la doctora Adriana, a todos los colegas que nos acompañan. Queríamos como robarles algunos minutos con el fin de examinar un tema que ha sido de importancia para todo notariado. Como todos sabemos, estamos en este momento como a puertas de contestar la encuesta que ha sugerido la Superintendencia de Notaría y Registro respecto al tema de los subsidios. Y este es un tema pues que ha sido debatido ampliamente y que tenemos que como mirar con todo el cuidado y detenimiento del mundo. Nosotros a nivel de UNOVOC, a través de la Comisión Legislativa, en la cual, digamos, tengo el honor de presidir, examinamos el tema, no solamente la comisión, sino estaba la presidenta de UNOVOC y varios notarios del país, para mirar que, digamos, cuál sería la mejor forma de actuar. Y quiero como contarles un poco de esto. Definitivamente lo que hay es un consenso total en que una de las cosas que caracteriza a nuestro gremio es el aspecto de la solidaridad. Nosotros debemos trabajar de esa manera y eso nos hace diferentes a cualquier otro tipo de gremios. Y a título personal les cuento, cuando uno les comenta, por ejemplo, la existencia de este fondo, cuenta especial a las personas de otra naturaleza, que no conocen notariado, o sea, felicitan este fondo. Es un fondo que debemos que mantener y que debemos tratar de que, por el contrario, avance y pueda dar los mejores frutos. En ese sentido, cuando miramos las posibles respuestas de la encuesta, sabiendo el amplio trabajo que ha existido, encontramos que ninguna de ellas satisfacía de verdad el querer que creemos que es de todo el notariado. ¿En qué sentido? En que no queremos o que no veíamos que fuera de verdad viable poder de alguna manera afectar ya sea a un rango de notarios por el subsidio, el rango número 4, o de alguna manera el subsidio que reciben algunos de notarios del país. Y por eso pensamos en que si ninguna de las encuestas, si ninguna de las propuestas satisface esta posibilidad, mirábamos una que de pronto pudiera tener como dos criterios para poder avanzar de una manera que uniera los intereses de todo el mundo. Uno, pues claramente que no se afecte ninguno de los rangos a los cuales se da el subsidio, y segundo, que no se disminuya porcentaje alguno de los subsidios que se reciben en ese momento por parte de los notarios. Pero eso tiene que ir, digamos, de la mano con cómo hacemos para que los ingresos que tiene el fondo puedan, digamos, robustecerse de tal forma que no llegue a un punto de déficit y decadencia. En ese sentido también se examinaba o se señalaba que era muy importante conocer digamos, la situación del fondo desde el punto de vista de estructura de gastos, de ingresos y gastos.
que no conocíamos nos permitía tomar como un análisis profundo sobre el tema, pero pues que es importante poder avanzar en eso y conocerlo. Y también era importante señalar que cómo hacíamos para poder mejorar los recursos de este fondo. Y lo que se comentaban eran pues, como pues, digamos que hay como 2 o 3 posibilidades, pero el consenso se generó por 2 esencialmente. Una, buscar que los rendimientos del fondo cuenta fueran nuevamente el fondo cuenta. Desde el año 2016, esos rendimientos se trasladan al presupuesto general de la nación. Se examinaría y obviamente habría que estudiar el mecanismo que pareciera ser que el más llamado para esto es a través de la constitución de un patrimonio autónomo para que estos rendimientos pudieran volver al fondo cuenta especial para que se destinaran obviamente al origen con el que fue creado. Recordemos que este fondo cuenta fue creado o inspirado por los notarios para obviamente satisfacer estas necesidades del notariado. Entonces, una alternativa es eso, y la segunda es que si estos rendimientos, como pues, digamos los análisis preliminares indicaran, no son suficientes para poder cubrir la necesidad del fondo, hubiera un aumento en los recaudos que se realizan por escritura pública, que eso tendría, digamos que un doble beneficio, en el sentido de que, como todos sabemos, los recaudos una parte van para la superintendencia, otra parte van para el fondo de cuenta especial, pues se generaría un aumento de esos recaudos para la superintendencia y otro aumento para el fondo de cuenta, de tal forma que esto pudiera facilitar que digamos, se mantuvieran los rangos que existen actualmente y que no se afectara ninguno de los subsidios y que por el contrario se estuvieran mirando posibilidades alternativas de mejoramiento de la situación que pueden tener muchos de nuestros notarios. Por eso, en ese sentido, la sugerencia que estaríamos formulando es la siguiente. En la encuesta que se plantea por la superintendencia, en las 3 alternativas, hay la posibilidad de no escoger ninguna y esto genera como un cuarto campo de trabajo que es una propuesta adicional. Y era generar como una propuesta adicional en que se dejara claramente que no hay un acuerdo con la supresión del cuarto rango, ni con la disminución del porcentaje de algunos de los subsidios que reciben los notarios de ingresos insuficientes. Y en ese sentido, pues señalarlo también de esa manera, como mecanismo para mejorar los ingresos del fondo, con especial se sugeriría que se realice una revisión de las normas que lo regulan con el objeto de que los rendimientos que generen los recursos del fondo se destinen al mismo, así como un incremento de los recaudos, ojo, los recaudos, no los aportes que se realizan por escritura pública. Esto, digamos, si fuera algo que generara un consenso en el notariado, que esperamos que lo sea, permitiría que fuera analizado, digamos, de esta manera, de manera estructural, para que de esta forma pudiéramos generar un acercamiento con la superintendencia y buscar que este fuera uno de los mecanismos o el mecanismo para resolver la situación actual del fondo. Entonces, en ese sentido, la sugerencia que tendríamos, y por eso la hemos colocado en la pantalla, es que se coloque como alternativa adicional o lo que se está sugiriendo acá, o algo muy similar a esto, en el sentido que no se aceptaría o no estaremos de acuerdo con la supresión del rango, y que pena repetirlo tantas veces, pero a veces es útil, que no hay un acuerdo en la supresión del rango, que no hay un acuerdo en la disminución de porcentaje alguno, de la disminución de los subsidios, y que por el contrario, lo que tenemos que fortalecer los ingresos del fondo con los rendimientos principalmente, y obviamente con el incremento de los recaudos. Ojo, y aquí hacemos una aclaración nuevamente, es recaudos, no aportes, y que creemos que eso puede dar una viabilidad para que se busque una solución para el tema. Esto lo expreso muy rápidamente. Héctor, ¿cuándo se vence el tiempo para responder la encuesta? Ese es un tema bien importante. El término para responder la encuesta vence el día de mañana, y a pesar de que la doctora Adriana solicitó la posibilidad de que se ampliara ese término, parece que por cuestiones de tiempos de estudio en la superintendencia no ha sido posible. Por eso creemos que lo ideal es dar una respuesta como la que se están planteando en este momento. Entonces los invitamos a todos a que de verdad mañana, los que aún no han respondido la encuesta, procedamos a hacerlo. O sea, no dejemos pasar en blanco esta oportunidad que nos hacen de que nos dan perdón para ser escuchados. Digamos que en el tema creo que hay un procedimiento en el sentido de si debe ser retroactivo o no. El hecho de que no fuera retroactivo cualquier decisión que se tomara
y que fuera benéfico para el notariado, pues llevaría a un perjuicio. Entonces, obviamente, entre los temas que hay que estudiar es eso, es que busquemos el mayor beneficio para el notariado y obviamente obtener ese mayor beneficio durante la mayor cantidad de tiempo posible. Doctor Héctor, de verdad, muchísimas gracias por dejarnos la inquietud. Por favor, perdón, el doctor Luis Villarreal está levantando la mano. Doctor Luis, ya has habilitado tu micrófono. Sí, gracias, doctor Juan Carlos. Doctor Cintura. Doctor Luis, ¿cómo está? Escuchaba yo las intervenciones en el día de ayer, del lunes, cuando nos hablaron del tema, y algo que pasa como desapercibido, y es que el gobierno nacional, mediante una norma, sumó todos los recursos de los fondos y hizo una bolsa. La inquietud y la propuesta que surge es, ¿por qué no nos devuelven algo de la bolsa? O le devuelven al fondo, no sé, el 50% o el 40%, o le devuelven todo al fondo, porque es que se supone que lo que usted ha dicho es un fondo de solidaridad y el gobierno lo está utilizando para el ejercicio de la función pública y debe ser exclusivo de la función notarial. Sí, me parece que esa sería una propuesta, no sé, una quinta propuesta, porque se desfinanció el fondo, ¿sí? Entonces, quienes quienes están en la situación crítica, los colegas con insuficientes ingresos, pues están padeciendo eso, pero no fue porque tal cosa, sino eso fue lo que yo entendí en la intervención del lunes, ¿sí? Me parece que una propuesta en ese sentido al gobierno, que no necesita acudir a alguien o excluir a alguien, sino al contrario, decirle, señor gobierno, devuélvanos siquiera el 50%, y me parece que serían suficientes los recursos, por lo menos para que no se desfinancie, no sé, en el próximo 6 meses o un año. Gracias, doctor Luis, por la sugerencia. De pronto, quisiera hacerle como alguna precisión. Efectivamente, como usted lo señala, en algún momento los fondos cuentas especiales, pero ojo, que venían, y aquí es donde está la diferencia, que eran creados por las entidades públicas o que se nutrían con recursos del presupuesto general de la nación. Esos fondos, digamos, se generaron cuando no tenían personalidad jurídica propia, se generó una bolsa para ese efecto. Pero este fondo, y eso es lo que se está examinando, este fondo no se nutre de recursos del Estado como tal, se nutre de recursos de los notarios y de aporte y de los recaudos que se hacen, ¿cierto? Y por eso lo que se está mirando es para evitar que estos dineros vayan al presupuesto general de la nación, digamos, se cree un patrimonio autónomo y esto lo sacaría de esa situación, de esa bolsa que usted señala que se creó, para efectos de que sus rendimientos, digamos, vuelvan a ser nuevamente rendimientos del fondo y se puedan utilizar. El asunto es si le entiendo bien, es si los que ya se llevaron, los que ya fueron utilizados, pues los irían otra vez a dar para integrar el fondo. Ese sería un tema que habría que hacer como el análisis, porque pues implicaría un tema de vigencia de normas y cómo hago para no aplicar o desconocer la norma que existió en ese momento. Pero es un tema bien interesante para poderlo analizar en su momento. Doctor Héctor, el doctor Juan Hernando nos acompaña desde Bello. Juan Hernando, buenas noches. Hola, mi querido Juan Carlos. ¿Me escuchan? Sí, señor, te escuchamos muy bien. No, lo que pasa es que en este momento estoy en mi retiro de gimnasia y lo estoy haciendo desde el gimnasio. Yo quería, primero que todo, pues felicitar a la doctora Silvia Rugeles, que sigue igualitica, que la veo muy bien y siempre tan especial, como tú decías, con esa humanidad, dictándonos esta conferencia llena de casuística que nos enriquece. Segundo, aplaudir la iniciativa de UNOVOC y especialmente del doctor Cintura en este sentido. Ya aquí en Antioquia yo tuve la oportunidad de hablar en las horas de la tarde con la doctora Adriana, la presidenta de UNOVOC, sobre el particular, y ya sometí a consideración de los notarios de Antioquia y Chocó esta propuesta alternativa para que mañana se lleve a efecto. Y como dice el doctor Cintura, pues hombre, lo que tenemos que buscar o pretender es que el fondo vuelva a su naturaleza, como se ha venido solicitando, como se solicitó que esos 6.000 o 7.000 millones de pesos de excedentes
volvieran precisamente al Fondo Puente Especial y no se quedaran en el Ministerio de Hacienda como se solicitó en el anterior Consejo Directivo. E igualmente que ese fondo pues no deben utilizarse sus recursos para el patrocinio de distintos certámenes o de contratación de la Superintendencia de Notariado y Registro, porque como dicen, su naturaleza se hizo o se construyó precisamente para el bienestar del notariado subsidiado. O sea que, queridos doctores, yo creo que esta propuesta alternativa nos ayudaría, primero, a buscar una solución próxima y segundo, a que se haga una revisión de esa naturaleza del fondo y sus medios, sus provisiones, sus excedentes vuelvan justamente a lo que se pretende, que es el bienestar del notariado, porque para ello fueron construidos, como lo acaba de analizar el doctor Cintura. Muchas gracias. Quería contarles pues que ya en Antioquia estamos en la tarea y esperamos que mañana tengamos una unánime decisión con la finalidad de poder hacer este planteamiento a la superintendencia, que sabemos que está atenta en escucharnos para poder llegar a unas conclusiones en beneficio de todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernando. Está pidiendo la palabra el doctor Gustavo Jaramillo Patiño. Gracias, doctor Héctor, y muchas gracias, doctor Juan Carlos, por darme la palabra. Primero la pregunta, ¿me están escuchando? Sí, señor, perfectamente. Señor. Muy gentiles. Yo no sé si es que nosotros como notarios no estamos leyendo de manera letra a letra lo que la super nos está proponiendo. Insistí en los diferentes chats. La superintendencia dice que sea, palabra más, palabra menos, sea cual sea la decisión que tomemos nosotros en esa encuesta, no va a haber retroactivo. Eso es lo que están diciendo ellos. Eso significa que votemos por la que votemos, no habrá retroactivo. Y en mi sentir, eso sí es una desmejora. Aquel que subió de categoría, excelente. Aquel que tiene que retornar dineros a la superintendencia, pues ¿qué le vamos a hacer? Son reglas que han existido y así deben continuar. Muchas gracias, muy gentiles y buena noche. Gracias, doctor Luis. Doctor Héctor. Bueno, gracias. Lo que, digamos que para mí es claro en esto y lo que hemos planteado siempre la superintendencia es que en ningún momento puede haber una desmejora para el notario o pensar que era una devolución de lo que recibió bajo el mandato de una norma vigente, tener que devolverlo, no me es claro cuál sería el fundamento para eso. Y eso es un tema que uno tendría que exponerlo o que a través de la Nacional y de una box se debería exponer a la superintendencia. Pero claramente lo que estamos buscando con eso es abrir el campo de discusión, entrar a vamos a poder hacer los estudios que son necesarios para plantear las alternativas a la superintendencia, pero también, obviamente, tenemos que conocer, como decía ahorita el doctor Juan Hernando, tenemos que conocer cuál es la situación de ingresos y gastos del fondo, o sea, el presupuesto y su ejecución presupuestal, para que, digamos, para tener todos la tranquilidad de que este fondo ha sido destinado para los recursos o para los objetivos que señala la normatividad. Eso es un punto, pero obviamente lo que tenemos que buscar con esto y lo que busca esta propuesta es que en ningún momento hay una desmejora, ¿sí? Para absolutamente ninguno de los notarios que están en este momento siendo beneficiados de ese subsidio. Bueno, a todos, muchísimas gracias.